Bueno amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a estar trabajando en esta Chevrolet Silverado que tenemos aquí. Nuestra misión es sacar el cárter del aceite, el cárter del motor. Esta camioneta es 4x4 2008 Chevrolet Silverado. Así que les voy a mostrar cómo sacar el cárter del motor y lo que tenemos que remover. Lo primero que tenemos que hacer es remover estos tornillos de aquí. Remover estos tornillos de aquí, este y este. El de este lado. Esos dos que se encuentran aquí. Para poder quitar esta barra y tener aquí un poco de acceso cuando vayamos a bajar el cárter. Después vamos a remover los tornillos del diferencial. Es muy probable que sea necesario desmontar. Es muy probable que sea necesario quitar el diferencial completo. Ese cárter ya lo quité de una Chevrolet 2004. Es muy parecido, pero en la Chevrolet no tuve que quitar el diferencial. Y en este yo creo que sí lo voy a tener que quitar. Van a tener que quitarlo para que tengan más acceso y más espacio para trabajar. Y no les cueste mucho trabajo a la hora de montar el cárter otra vez. Ya quitamos la barra de enfrente, la que tenías que quitar, la que les mostré hace un momento. Ahora necesitamos remover esos tornillos de ahí, el tornillo de la flecha, esos tornillos de la flecha, el conector. De este lado igual hay que remover esos tornillos de la flecha. En esta parte de aquí, ahí se ve este tornillo, hay que removerlo. Hay que remover ese que se ve ahí. Hay que remover esos dos que se alcanzan a ver ahí para poder quitar el diferencial y por supuesto también quitar la flecha. La flecha de atrás, esa tiene tornillos, así que no hay tanto problema para quitarlo. De esa manera vamos a tener más espacio para poder trabajar con el cárter que está ahí. Y después vamos a continuar con remover. Se me hace que la caja de dirección, que también hay que quitarla o hacerla a un lado, bajarla. Ahorita le voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Pero mientras hay que trabajar en los tornillos del diferencial para desmontarlo. Para mí es más fácil desmontarlo que dejarlo colgado, porque así me cuesta menos trabajo al acomodar la junta del cárter. Bueno amigos, les recomiendo que tengan cuidado cuando vayan a desmontarlo, porque está pesada el diferencial este. El tornillo de aquí es un dado, la medida es un dado 13-16 y el de este lado es un 18. Lleva uno y dos lleva en la parte de atrás. Cuando vayan a bajar la caja, este conector también tengan cuidado para que no se les vaya a romper o a reventar. Este conector va conectado en esta parte de aquí y aquí tiene un respiradero. Tienen que poner atención ahí. Y eso es todo para bajar ese diferencial. Y así ya tenemos más espacio para trabajar en el cárter. Ya tenemos más espacio para trabajar en el cárter, que aún así todavía nos va a costar un poco de trabajo. Necesitaríamos mover por esta manguera nada más, pero voy a buscar la manera de cómo hacerlo. Si sale sin mover esto, les voy a avisar, les voy a decir. Pero si hay que remover esto, tendríamos que bajarlo, aunque sea un poco, para desde aquí. Estos son los tornillos de esto y poder desmontar esto. Ok, ya estamos listos para empezar a desmontar el cárter. Pero en esta parte de aquí, esta línea se encuentra en el camino. Si pueden ver, está muy pegado al cárter. Entonces no me va a dar chance de poder sacar el cárter bien, ni tampoco de meterlo bien. Así que dos opciones:
o quito este de aquí, lo desconecto, o quito los 4 tornillos de esto y los 4 tornillos que sostienen la cremallera o la caja de dirección. Quitar esos 4 tornillos y probablemente baje y ya me da más espacio para poder trabajar. No quiero desmontar esto porque me va a tirar mucho aceite y me va a hacer un chorreadero aquí en esta parte de abajo. Entonces por eso creo que voy a desmontarlo de aquí y ver, ojalá y baje lo suficiente para poder montar bien el cárter. De ahí ya comenzamos a remover todos los tornillos 10 en las orillas. Este filtro puede salir junto con el cárter, eso no tiene ningún problema. No hay nada que lo detenga. Solo aquí en esta parte de aquí hay una tapa de plástico que necesita removerse cuando estén alistándolo. Y del otro lado hay un tornillo también en la marcha. Y lo que quiero ver es, ojalá y pueda desmontarlo sin tener que quitar la marcha, porque si se dan cuenta, en la parte de ahí la marcha está sosteniendo el plástico y el plástico está encima del cárter. Así que yo no quiero estar metiendo en mucho rollo, me voy a tratar de moverlo así. Tiene que quitar ese tornillo que se ve ahí y otro que está de este lado. Ahí está, esos tornillos son tornillos 10 a la orilla del cárter. Esto creo que son 14 o 15 y vamos a ver. Ok, perfecto, justo lo que necesitaba. Nos quitamos los 2 tornillos de aquí y estos dos de este lado y miren el espacio que tenemos. Afortunadamente es un buen espacio y no tenemos chorreadero de aceite, así que eso es bueno y les va a servir a ustedes mucho si es que no han desmontado esto si lo van a desmontar por primera vez. Así ya tenemos acceso a todos los tornillos y esperemos que todo salga bien. Ok, listo. La medida de estos tornillos son estos, miren, medida 22 y los de este lado son medida 18. Ok, continuamos con desmontar este cárter. El motivo por que necesito desmontar el cárter es para revisar que el tubo que se encuentra adentro, el succionador de aceite, no se encuentre tapado, porque el día de ayer cambiamos la bomba de aceite sin desmontar el cárter para ahorrarnos tiempo, pero al parecer sigue tapado o está tapado la coladera. Entonces necesitamos desmontar el cárter y quitar el tubo succionador y limpiarlo y revisar que no tenga algún otro detalle en la parte de adentro. Y sí, efectivamente sí se puede desmontar sí se puede reemplazar la bomba de aceite sin desmontar el cárter. No hay presión de aceite, se puede cambiar la bomba de aceite sin desmontar el cárter. No grabé cómo, pero solo les digo que necesitan tener mucha paciencia si lo quieren hacer así o prefieren desmontar todo. Yo en lo personal recomendaría que lo desmontaran todo de un solo, así pueden limpiar el tubo del succionador. Bueno, aquí está el cárter, ya lo logramos sacar. Como pueden ver, tiene mucho residuo ahí abajo. Entonces todo eso es lo que ocasiona de que el tubo se tape. Y ya ya lo destapamos, pues estaba tapado. Ya logramos destaparlo. Y ahora sí, el aceite tiene que subir correctamente. Ok, que de hecho por lo normal hace mucho ruido el motor cuando no hay aceite, empieza a sonar. Y esta es una de las soluciones: destapar el cárter, destapar abajo el tubo y cambiar la bomba de aceite. Problema resuelto. Ha habido ocasiones en las que el buzo hidráulico se ha roto y por eso nunca reciben siempre hay fuga de presión de aceite. Siempre les va a marcar en el tablero cuando los buzos se rompen. Esperemos que este no sea el caso, porque muchas veces uno arregla
problema y pues realmente el problema es más profundo. Y así desmontamos el cárter. Ya una vez que tengamos listo el cárter limpio y con la junta lista, ya comenzamos a limpiar aquí donde va a sellar el cárter. Nos aseguramos de que no tenga nada de aceite o algo pegado. Hay que remover todo lo que se encuentre en la orilla donde va el cárter para así la junta del cárter pueda sellar bien y no tengamos problemas con liqueos de aceite después. Ok. Bueno amigos, ya volvimos a instalar el cárter, ya lo limpiamos, ya lo sellamos, ya pusimos todos los tornillos que les corresponde. Ahora, de la misma manera que comenzamos a desarmar, hay que volver a rearmar todo de nuevo, de la misma manera que lo hicimos primero. Ya voy a poner los tornillos estos grandes, unos que van aquí para cargar la caja de dirección hidráulica. Ahora sí voy a continuar a rearmar otra vez todo para atrás. Antes de que aprieten los tornillos, les recomiendo que pongan los tornillos donde corresponden antes de que aprieten alguno, y para que así ya puedan apretarlos los 4 al mismo tiempo y no tengan problema a la hora de alinear los tornillos. Ya que tengan alineados los 4, ya pueden apretar despacio uno por uno para que no quede chueca la caja o no les quede torcida. Bueno amigos, hasta aquí este video. Ya instalamos el cárter, ya instalamos el diferencial, ya pusimos las flechas y ya está listo. Ok, recuerden, tienen que quitar esa barra de ahí, 4 tornillos. Tienen que quitar los 4 tornillos del diferencial, 2 allá, 2 acá. Desmontar la flecha en la parte de atrás, el conector aquí, una manguera de vacío que se encuentra en la parte de arriba. Desconectar las flechas de ambos lados y ya baja el diferencial. Después tienen que desmontar 2 tornillos de aquí, que se encuentra uno aquí adentro y otro se encuentra acá arriba, y esos 2 tornillos que son de la caja de dirección, para que tengan espacio y puedan mover bien el cárter. La marcha no necesitan quitarla, y de ahí los tornillos del cárter y listo. Espero que este video les haya servido de alguna manera, porque en muchas ocasiones uno necesita saber qué es lo que hay que remover para llegar al cárter, o en algún tipo de trabajo a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces es muy bueno saber por dónde empezar o por dónde llegarle. Y aquí pues ya le di un ejemplo de lo que se necesita para quitar el cárter, y eso es lo que hay que remover. Para poder quitar la bomba de aceite necesitan remover esa polea del cigüeñal, el tornillo. Necesitan remover la bomba de agua y las mangueras de agua de anticongelante. Nada más, ese sensor que se encuentra ahí hay que removerlo en la parte de arriba, desconectarlo, y ya tenemos acceso directo para la tapa de enfrente, a donde se encuentra la bomba de aceite. Ese proceso yo no lo grabé, así que mil disculpas por eso, pero pues sí le grabé cómo poder desmontar el diferencial, los tornillos que hay que quitar, cómo hay que quitarlos, y espero que pues les sirva este video. Ok, sale amigos, hasta la próxima.